Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de 5 hábitos financieros que te mantienen pobre, que sin darte cuenta hacen que pierdas dinero o que por culpa de ellos indirectamente no ganes tanto dinero como podrías ganar. Y con ello empezamos. El primer hábito es el pagarte a ti mismo último. Hay un libro de Robert Kiyosaki que se llama Padre Rico, Padre Pobre, donde explica las diferencias entre hábitos de personas ricas y pobres. Una persona pobre, desde su punto de vista, se paga a uno mismo último, es decir, uno recibe su salario, compra lo que quiere, tiene una cierta cantidad de gastos, ya sea esto, ya sea el alquiler, o sea ropa, o sea el coche que tiene que arreglar, etcétera. Digamos, la clase media, como veis en pantalla, ganan una cierta cantidad de dinero, primero lo gastan en los gastos y después en lo que quieren. Y lo que él dice es que una persona rica tiene un hábito de pagarse a uno mismo primero. Es decir, por ejemplo, del salario que uno recibe, invertir un 10% o ahorrar un 10%. Y después ya gastará su dinero ya sea en gastos o en lo que quiere. ¿Por qué es importante esto? Pues porque al fin y al cabo, si nosotros nos pagamos a uno mismo primero, y después gastamos el dinero en lo que realmente es necesario, que son los gastos como el alquiler, etcétera, reestructuramos nuestros gastos y nuestra mentalidad de una manera donde nos aseguramos que no tenemos gastos innecesarios. Hay muchas veces que gastamos dinero en cosas que no son necesarias y no nos damos cuenta de ello. Y por eso él menciona y explica que es muy importante pagarte a ti mismo primero. ¿Por qué se llama pagarte a ti mismo? Porque te pagas a un futuro yo. Es decir, este dinero que inviertes no es para ti ahora mismo, es para tu futuro yo de aquí 5, 10, 20 años. Es decir, nos pagamos a nosotros primeros, después los gastos que realmente son necesarios y lo que quede nos lo dejamos para lo que queremos comprar, lo que nos venga de gusto, ya sea hobbies, etc. Segundo hábito, un colchón financiero. Normalmente lo que se recomienda es que uno tenga como mínimo ahorrado unos 6 meses de gastos, un colchón al que puedas recurrir. Como veis en pantalla, ¿cuánto ahorran los españoles al mes? Pues un 26% nada, un 7,6 más de 500 euros, entre 200 y 500 un 23% y menos de 200 un 42,7%. Lo que podéis imaginar es que este colchón financiero nos da una red de seguridad financiera y una tranquilidad y un bienestar emocional, ¿no? Es decir, cuando uno está constantemente pensando cómo voy a llegar a final de mes, cómo voy a conseguir hacer esto, y si se me acaba el dinero, y si no puedo pagar los gastos, cómo voy a pagar el alquiler, cómo voy a pagar el coche. Si tenemos un colchón financiero, uno está tranquilo de que puede decir, tengo esto detrás de mí, esto me protege, y si tengo algún gasto que no he tenido en cuenta o que era impredecible, porque claro, al fin y al cabo, si el coche se estropea, no puedes hacer nada, no lo puedes prever, ¿no? Pero esto nos da energía y muchas posibilidades y mucho tiempo para pensar en otras cosas, como cómo ganar más dinero, cómo arreglar nuestra situación financiera, cómo encontrar un trabajo nuevo. Tenemos que guardar más o menos, o lo que se recomienda es alrededor de un 10% mensual hasta llegar a estos 6 meses de gastos. Estos gastos serían principalmente, por ejemplo, alquiler y comida. Multiplicas alquiler y comida juntos por 6 y ahorras un 10% mensual hasta llegar a estos 6 meses. Como he dicho, alrededor de la media de ahorro español ahora mismo por el Instituto Nacional de Estadística es un 6,1%. Si tú ya estás ahorrando por encima de esto, ya haces más que la media, pero aún así guardar un 10% ayudaría mucho más a poder llegar a estos 6 meses de ahorro más rápido y poder empezar a invertir para ganar dinero para tu futuro yo y pagarte a ti mismo primero. Falta de conocimiento sobre gastos. Muchas veces hablamos sobre gastos que aumentan con ingresos y muchas veces mucha gente no conoce los gastos que tiene. Es decir, lo que es muy importante es tener un presupuesto y hacer un seguimiento de este presupuesto. No es decir, muchas veces lo que hacemos es nos olvidamos del presupuesto que hemos hecho, continuamos con nuestra vida mensual y hacemos lo que queremos y después nos recordamos o vemos, sí, había hecho un presupuesto yo hace 6 meses o lo que sea, ¿no?
Y también hay un concepto en inglés que se llama lifestyle inflation, donde, como veis en pantalla, vemos como más incrementa el dinero que uno tiene y el tiempo, más incrementan los gastos con aumentos de ingresos. Es decir, ganar más, gastar más. Y esto es erróneo, porque muchas veces, ¿qué pasa? Compramos una casa más grande, un coche más grande o ropa de lujo que no necesitamos. ¿Y qué pasa? Pues que la diferencia entre los ingresos y los gastos, lo que nos queda entre medio, es lo que nos quedamos para nosotros mismos, ya sea para ahorrar o para invertir. Y si, claro, si yo voy haciendo más ingresos, pero también voy haciendo más gastos, al final la diferencia entre estos dos es nada. Y continuamos con ahorrar un 10%. ¿Y qué pasa? Pues que la gente a lo largo de su vida quizá incrementa sus ingresos, pero no reduce sus gastos o hasta incrementa sus gastos con ello. Y es muy importante tener esto en cuenta, porque muchas veces no necesitamos ropa de lujo o las marcas que muchas veces se compran o una casa más grande o un coche más grande. Hay muchas veces que con lo que tenemos ya actualmente no necesitamos más de cara a futuro. Con esto pasamos al siguiente hábito, que es centrarse únicamente en ahorrar. Muchas veces el problema es que miramos, siempre en estos temas hablamos de ahorrar contra ganar más, ¿qué tenemos que hacer? Es una combinación, es decir, uno no tiene que centrarse únicamente en ahorrar. Si uno se centra solamente en ahorrar, tenemos un límite y el límite es nuestro salario. Si uno gana 2.000 euros o 1.500 euros al mes, este dinero, estos ingresos es el límite que tenemos de ahorro. Y al final uno tiene que comer y uno tiene que pagar su alquiler o su hipoteca. Entonces tenemos un límite. En cambio, ganar dinero no tiene límite. ¿Y qué pasa? Muchas veces tenemos un límite de mentalidad y de comportamiento personal que está muy relacionado a centrarse mucho a ahorrar, 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 ahorrar y no en incrementar nuestro dinero, no en incrementar nuestros ingresos. Y aunque esto se dice muy fácil, hay muchas maneras en que uno puede hacer trabajos o puede hacer pequeñas cosas o compra-venta de cosas que uno conoce, que uno realmente es un experto porque le gusta, porque es su hobby, que mucha otra gente no conoce también como él. Esto ya puede ser, por ejemplo, la compraventa. Mucha gente durante el COVID hubo un problema en que Rolex no vendía tantos relojes y no podía enviar relojes por problemas de logística y el mercado de segunda mano explotó. ¿Por qué? Porque la gente no se quería esperar 2 o 3 años a comprar su Rolex. Entonces, la gente que conocía las diferentes marcas de Rolex, su precio aproximado, etcétera, etcétera, compraban de segunda mano y revendían o compraban o revendían los que ya tenían, etcétera. Y como esto también podemos comprar y vender bicicletas o hacer negocios o hacer cursos o tutorías, etc. La idea principal es intentar crear la mayor diferencia entre ingresos y gastos. Porque al fin y al cabo, si nos centramos únicamente en ahorrar, gastamos mucho poder mental y mucho tiempo en algo que quizás si lo invirtiéramos y es ¿cómo puedo ganar más dinero? Ya no tiene que ser profesionalmente en mi trabajo de 9 a 5. Puede ser a partir de las 5. ¿Qué más puedo hacer en mi vida que a mí me gusta, que pueda aportarme un pequeño ingreso? Ya sea 5 euros al día, lo que sea, aunque sea lo más pequeño, y hacerlo crecer. Por eso digo, es muy importante centrarse en el círculo de competencia. Tú tienes un círculo de competencia por tus hobbies, por tus aficiones, que conoces algo mucho mejor que cualquier otra persona. Y al final este es tu poder. Tienes que sacar la mayor ventaja que puedas de esto. Y la última o el último hábito que nos mantiene pobres muchas veces es el miedo a invertir, es el esperar demasiado a invertir. Muchas veces nos preguntamos lo que vemos en pantalla. ¿Es buen momento para invertir? Ahora se ve o he visto por la televisión que las acciones están muy caras. Eso es lo que dicen los economistas. Y lo que pasa es que como más esperemos y más lo dejemos y más dejemos esto y dejamos dinero en el banco, más dinero vamos a perder. Porque al fin y al cabo siempre se dice que el mejor momento para invertir es ahora mismo. Lo que es muy importante es lo que vemos en pantalla y es ser capaz de dormir por la noche. Hay muchas veces que la gente que veo ya sea por educación, etcétera,
comenta el hecho de busca una persona, una herramienta que te ayude a invertir y que te sientas cómodo. Bueno, esto no es tan fácil y yo lo entiendo, pero hay mucha gente que tiene una tolerancia por riesgo inhumana y hay mucha gente que no puede tolerar el riesgo. Lo más importante es que tú puedas irte a dormir por la noche tranquilo y sepas que tu dinero está seguro. Entonces, puedes educarte. Tengo un vídeo en el canal donde cuento diferentes métodos o las mejores inversiones en 2024, dependiendo del riesgo que tú quieras tomar. Desde pequeño, ya sea depósitos a plazo, medio, acciones o fondos indexados, y alto, ya serían criptomonedas, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que tú encuentres un vehículo para invertir que a ti te haga sentir cómodo, ya sea porque lo conoces muy bien o porque realmente estás seguro de que ese vehículo te va a dar dinero y retornos al cabo del tiempo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en la próxima. Hasta luego.